espeluznante. Bienvenido a la historia de hoy. De las leyendas de Estados Unidos de terror, esta se origina en un supermercado localizado en un poblado muy modesto. La historia relata que una mañana 3 amigos realizaban las compras semanales, cuando una mujer ataviada de violeta les produjo gran atracción. La dama se aproximó a la sección de lácteos, abrió un congelador y de éste sacó un cartón de leche. La mujer se dirigió a las cajas registradoras. Por su parte, los hombres permanecieron inmóviles por unos instantes mirándola. Repentinamente, uno de ellos intentó alcanzarla, pero cuando arribó a la salida, la dama ya se había esfumado. Recorrió con la vista el estacionamiento, tratando de ubicarla, pero fue imposible. Parecía que la mujer, literalmente, fue tragada por la tierra. Y a partir de ese día, el hombre fue cada mañana a la misma hora, con la finalidad de encontrarla nuevamente en el supermercado. Pasaron 3 días, sin que se registrase novedad, pero en la mañana del día 4, el episodio se repitió de nuevo prácticamente del mismo modo. Es decir, apenas llegó la mujer, agarró leche del congelador y se fue de allí sin dejar huella. Ese mismo día, el hombre que se había enamorado de la mujer a primera vista les rogó a sus amigos que lo acompañaran en la mañana al supermercado, pues daba por seguro que esta ocasión sería la de vencer, y que al menos lograría compartir con ella algunas palabras. Tal y como lo había anunciado, la mujer llegó al lugar una vez más. Esta vez, uno de los amigos del hombre la esperaba en el supermercado, mientras que él esperaba en la salida. En escasos minutos, la vio atravesar la puerta y fue tras ella de modo apresurado. Fue en su persecución por varias calles hasta que en un área de terracería dejó de verla. Al revisar los alrededores, aquel hombre se percató de que había un cementerio muy próximo a esa vereda. De pronto, comenzó a oír el sollozo de un niño pequeño. Sin pensar mucho, le siguió la pista al llanto, hasta que arribó casi delante de un sepulcro. Ahí pudo contemplar a la mujer de violeta con un bebé en brazos, al que estaba dando de comer con una mamila. Luego, la dama removió la tapa de la cripta y metió al pequeño en ella. Luego de unos instantes, la mujer se desvaneció. Asombrado y espantado, el hombre fue corriendo hacia allá e igualmente levantó la tapa del mausoleo. Tal sería la sorpresa que en el interior del sepulcro encontró a un niño vivo cubierto por los brazos de un esqueleto que estaba vestido de color violeta. El hombre sacó al bebé de allí y lo llevó a un orfanato. Más adelante se llegó a saber que tanto la mujer como la criatura habían sido sepultados vivos, pero de manera milagrosa el espíritu de ella había logrado mantener a su hijo con vida hasta que alguien lograra salvarlo. Si la historia te gustó, regálanos un like o mejor aún, suscríbete.